Sí. para que todos lo acepten. Bien, mi nombre es Claudia Gallegos, soy psicóloga clínica. Como ustedes, entiendo, son todos psicólogos ya profesionales, somos colegas. Yo tengo 47 años, salí más o menos el 99, el siglo pasado, salí de la universidad. El 2001 me titulé. Llevo mucho tiempo, desde el 2010 me dedico exclusivamente a la clínica. Antes también hacía peritaje para la Defensoría durante 13 años. Estuve también 13 años en la intervención psicosocial en terreno. Y desde que salí de la universidad, de hecho fuimos compañeros con Cristian Moraga, creo que es el apellido. Un compañero de ustedes. Cristian. Bueno. No sé, es que comenzamos hace tan poquito que todavía yo creo que no nos conocemos muy bien. El Cristian fue mi compañero en el primer postítulo que hicimos entre el 99 y el 2001, 2002 parece que lo terminamos. Como el postítulo eran 3 años, entonces estuvimos 3 años juntos haciendo en ese entonces el postítulo de Psicología Cognitiva Postracionalista de la Sociedad Chilena de Psicología Cognitiva Postracionalista, con Mateo Ferrer, Tito Sackmuth o Augusto Sackmuth y Erich von Fischenhausen, ¿sí? Ahí nos formamos en el siglo pasado, literalmente, y en la primera teoría del posracionalismo. En estos momentos, yo durante estos años me di cuenta que, por experiencia propia, que de alguna manera el posracionalismo se quedaba corto. De alguna manera, en mi propia vida, se quedó corto. En general, yo les voy a hablar harto de mí porque no tengo otra manera de referirme a la vida, ¿ya? Entonces, en ese devenir, entre medio, entre que estaba criando a mis hijos, me di cuenta de que el posracionalismo se había quedado corto y me interesaba mucho hablar sobre el desarrollo de la identidad personal. De eso quería hacer mi trabajo final del postítulo. Y empecé a averiguar y de repente había perdido contacto con la Sociedad Chilena de Psicología Cognitiva Postracionalista. Llamo a la secretaria y le digo, ¿sabes qué? Encontré un autor que me interesa mucho leer. Me dice, pero si él viene en noviembre. ¿Quién es? Le digo yo. Jean-Pierre Archiero. O sea, di por esas casualidades, coincidencias, en mi propia investigación personal, de qué es lo que me hacía sentido o no, con esta vuelta de lo que Jean-Pierre, obviamente que Jean-Pierre para mí es un referente, es un maestro, es un relector de la psicología, sorprendente, y me empezó a hacer nuevamente sentido, ¿ya? Y desde ahí no he parado de formarme en lo que es la fenomenología hermenéutica, ¿ya? He ido a todos los seminarios que puedo ir. Actualmente estoy haciendo nuevamente el postítulo, porque el postítulo versión 1 era posracionalista y este es fenomenológico hermenéutico. La formación actual está con David Trujillo, la Catalina Ferrer, Mateo Ferrer, y muy tangencialmente con Augusto Sackmuth, en su momento con David Adasme también. Son 3 años de postítulo y este año ya lo estamos terminando. En esa generación estoy yo. ¿Ya? Entonces, he coincidido varias veces con Claudio en el interés por este enfoque, en el interés por el desarrollo profesional, y porque, bueno, nos vamos repitiendo las caras. Se empieza a hacer como un círculo, un circuito de quienes estamos en esto, ¿no? A quienes nos interesa y quienes estamos queriendo ávidamente, ¿no es cierto?, formarnos. Entonces yo entiendo que desde ahí más o menos, Claudio no es primera vez que me invita, hemos hecho algunas cosas juntos, pocas, pero sí, en el contexto de lo que él quiere entregar y hacer una difusión
de un amplio alcance, ¿no es cierto?, a los psicólogos clínicos que puedan contar, ¿no es cierto?, con este enfoque que fíjate que una de las cosas que es un poco lo que les quiero transmitir yo hoy día, este enfoque al psicoterapeuta lo coloca en primera persona. No hay otra forma de enfrentarlo. De alguna manera es una responsabilidad ética, es como un poco lo que uno dice respecto de los yogis, lo que dice respecto de los sacerdotes, si quieren, ¿no? Se supone que debiese haber una solidez, una coherencia, una consistencia entre la vida propia y el quehacer. No es una técnica, no es un enfoque, es una forma de ver la vida, de ver la experiencia humana. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, la psicoterapia no es solo el trabajo o la pega. Así me lo he vivido yo. Espero que a ustedes les haga sentido lo que les quiero presentar hoy día. Pero más o menos va en esa línea. A mí me ha hecho sentido hasta fíjense, lo hemos conversado, hasta en un tema de desarrollo espiritual. O sea, no es somos nuestro principal proyecto, dice Carlos. No me puedo dejar aparte en una parte del ser, ¿no es cierto? No me puedo dejar aparte a mí misma en la psicoterapia. De eso les quiero conversar hoy día. No sé si les parece. Entonces está hecha la invitación para remover de alguna manera sus intestinos, su guata, su conciencia, su mente, todas las partes que puedan poner en juego en esto que están empezando a tener como esta invitación. Cada uno tendrá sus motivaciones porque está acá, etapa de la vida en la que está, ¿no es cierto? ¿Por qué le hizo sentido, le interesa? Solo me queda por transmitir, no digo que mi forma de tomarme la fenomenología hermenéutica sea la forma, sino que espero que puedan vibrar también ustedes con esto. Les voy a compartir pantalla porque les tengo una presentación. Entonces, compartir pantalla. Chun, 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 chun. Bueno, les puedo decir hartas otras cosas de mí, ¿ya? Soy mamá de 3 hijos, 17, 13 y 7 años. Vivo en Viña del Mar. Me formé en la Chile. Solamente me dedico a la psicología clínica. Veo a personas desde los 13 años, en modalidad individual y también de pareja. Me siento realizada en lo que hago, floto, así, floto en el espacio psicoterapéutico. Es heavy porque me cuesta cansarme. Creo que tengo cierta como retribución positiva de un sentido de eficacia en mi quehacer. Eso me permite pararme al frente de ustedes también, como de manera responsable, ¿no? Es como lo que les quiero entregar, de alguna manera, entrega cierta satisfacción o bienestar, o promueve el bienestar, no es que entregue, promueve cierto bienestar a los consultantes. Entonces, intento que haya una coherencia entre mi espacio personal y mi espacio profesional. También una coherencia donde no hay ciertos límites, no hay límites personales, sino que hay espacios distintos. ¿Ya?
Bien, y entonces la presentación tiene este nombre de manera intencionada. Ahí. El lugar del terapeuta fenomenológico hermenéutico. ¿Por qué el lugar? Dentro de lo que ustedes saben, dentro de lo que ya han comprendido en esta mirada, ¿por qué sería el lugar y no el rol? ¿Por qué sería el lugar y no el quehacer? Uno lo podría denominar de muchas maneras distintas, ¿no es cierto? ¿Por qué el lugar? Hola a todos. Hola Claudia. Hola, Hola a todos los Victoria. compañeros que están acá. Creo que no los había saludado. En realidad ha sido súper extraño esto porque siento que no los conozco y están ahí y nos estamos viendo. Ya. Pero volviendo al tema, cuando hablas del lugar, yo me imagino, o se me viene lo primero a la mente, es la posición que ocupamos en realidad desde donde estamos mirando algo, desde donde estamos observando algo. A mí como lugar, me imagino, porque igual como terapeutas nos situamos también en una posición específica. Entonces como que esos son los conceptos como que me vienen a la mente en realidad. Dos cosas, ¿no es cierto? Posición, ¿sí? Sí. ¿Y qué dijiste al principio? Situarnos. Sí, nos situamos. Es decir, es como un punto de mira, ¿no? Es como, me reconozco acá y desde este acá tengo este ángulo, por así decirlo. ¿Sí? Me reconozco en mi tiempo, en mi espacio, en mi Dasein, diría Heidegger, ¿no? Me reconozco en mí. Me reconozco, no sé decirlo de una manera distinta. Me apropio de mí. Soy desde mí terapeuta. No puede haber otra posición. No lo profesionalizo, sino que lo hago un poco más comprensivo respecto de mí. Lo profesionalizo en la medida que tengo ciertas, este punto de mira, ¿no? Este lugar, porque también tiene que ver con mi historia. Por algo he llegado donde estoy. ¿Cuál es mi trayectoria? Respecto de qué tengo información. Respecto de cuáles han sido mis propios hitos en mi formación. ¿Cuáles han sido mis aventuras emocionales, mis experiencias, mis reencarnaciones también, ¿no es cierto? Puede ser todo quién soy yo. Me reconozco desde este lugar y desde este lugar me posiciono, ¿sí? Digo el tema de las reencarnaciones a propósito de que ustedes pueden creer todo lo que quieran creer, pero reconocida y comprensivamente en cuanto a quiénes son, porque aquí se ponen en juego, ¿sí? Solo en el tema de la conciencia, del ser consciente, hay un texto muy bonito que después les voy a sugerir que lo vean, que dice relación con la responsabilidad. En la responsabilidad está el reconocimiento del ser capaz, de las capacidades que también tengo, ¿sí? Soy capaz de decir, soy capaz de hacer, soy capaz de encontrarme con el otro. No como una capacidad, como de una habilidad, sino que en la apropiación de mí, ¿sí? Me reconozco a mí mismo en mi historia. Entonces, como decía Victoria, tengo un punto de mira, un posicionamiento, reconozco que el consultante viene a este espacio, ¿no? Entonces, el diagrama que está aquí, como el dibujito, pretende ser un espacio tridimensional. Es como un escenario, ¿no? Es como no sé si lo logran ver, que es como hay unas tablas, ¿no es cierto? Es un espacio. Es como no es
no es en 2D, intenta ser en 3D, por así decirlo, ¿sí? Y a esto le tenemos que agregar el tiempo, porque el tiempo no se ve, pero no da lo mismo el tiempo, ¿no? Que es un poco lo que también nos entrega Heidegger. El lugar del terapeuta fenomenológico hermenéutico y el tema del gracias por el tema es porque este tema no está muy desarrollado en los textos. En el capítulo número 9 del Foundation de Archiero está más bien tocado, tomado, y ahí ustedes lo pueden profundizar, ¿ya? Pero estas reflexiones son a partir de esas lecturas, ¿sí? Y cómo yo lo abordé, yo lo he interpretado, ¿sí? Desde mí. Bien. Me encantaría si alguien pudiese hacer algún comentario. Rodrigo, Pablo, Javiera, Carlos, Tania, Diego, Ingrid. A mí me llamó mucho la atención ya el lugar, porque fui tomando nota, ya, el cómo uno lo apropia de suyo, ya, porque muchas veces en la formación te muestran como cierto estereotipo de psicólogo, siento yo, y después uno lo va desarrollando y vamos desarrollando sus habilidades, cómo uno se muestra, y el ser capaz de ser uno frente a la otra persona. Ya no como tener como esta careta de psicólogo perfecto, de estereotipo que comúnmente hay. Ya, eso me llamó mucho la atención, o así lo entendí yo. Sí, justamente a eso apunta. Rodrigo levantó la mano y fíjate que yo creo que es súper importante, o sea, por lo menos para mí en lo personal, cuando hay alguna cosa más espectacular en el universo que sentirse escuchado. Cuando el otro está en un rol, parece que no pasa eso. Sí. Bueno, Rodrigo, tú querías comentar algo. Sí, buenas tardes, o buenas noches, colegas, ¿cómo están? Gusto saludarles. Sí, me interesa eso del rol, porque, bueno, yo ya voy a cumplir 25 años en este ejercicio de la psicología. Tengo 47 años y yo, por ejemplo, tengo un rol que es bien particular, porque yo me defino desde una creencia. Por ejemplo, yo me defino desde la creencia de ser cristiano. Y en esa creencia, la mayoría de mis pacientes son cristianos también. Entonces yo atiendo casi en un 90 o 95% a pacientes que son cristianos. Y yo no los busco, o sea, yo no me promociono como psicólogo cristiano, ni mucho menos, pero sí cuando llegamos al encuentro terapéutico entre ambos, ¿ya? Nos hacemos responsables y nos hacemos cargo de esa creencia, de que ambos creemos lo mismo. Y por lo tanto ese rol nos permite tener un piso para interactuar, para comunicarnos, para poder codificar que el otro también me entiende desde la creencia. Y eso es súper importante, yo creo, en el acto terapéutico, porque muchas veces una de las quejas que tienen los pacientes es que muchas veces no se sienten escuchados desde ahí, desde su rol de paciente o desde su vivencia, desde su experiencia, sino que nosotros tratamos de interpretarlo desde nuestro enfoque o desde nuestra formación o deformación. Yo no tengo un enfoque, en este caso, fenomenológico, a pesar de que a mí siempre me gustó, pero yo tengo un enfoque que es sistémico. Yo me deformé sistémicamente hablando, entonces para mí ha sido todo un trabajo esto del rol, de entender al otro desde su rol y yo también posicionarme dentro de ese rol y, como tú bien mencionaste, ser responsable con ese rol. Fíjate que una de las cosas que reiteradamente se promueve en la formación de los psicoterapeutas fenomenológicos hermenéuticos es el despojo de sí.
Ustedes lo deben haber escuchado muchas veces. Para que tú te puedas despojar de algo, primero lo tienes que comprender. ¿Te fijas? Entonces, en la comprensión y eventualmente, que esto ya es otro capítulo, digamos, en la aceptación también de mí, me puedo despojar de mí en pro del otro. Si yo no me comprendo, si yo no me acepto todo de mí, o no todo, pero gran parte de mí en lo que puede interrumpir o interferir en la relación con el otro, aquello que está invisible respecto de mí en la relación terapéutica puede ser algo que interfiera. En cambio, si está acá adelante, ¿te fijas? Por ejemplo, en el encuentro humano de dos personas que tienen creencias espirituales similares, ¿está ahí? Entonces podemos, incluso también, si ambos nos reconocemos diferentes, yo soy cristiano, yo no soy cristiano, también puede ocurrir, ¿no? Pero en ese reconocimiento me puedo despojar de mí como terapeuta. Entonces requiere, ¿te fijas? Es un trabajo de asimilación, apropiación en pro del encuentro, de la limpieza del encuentro. ¿Se comprende esa parte? Porque si no, eventualmente yo podría estar muy ansiosa, nerviosa de ser eficaz, eficiente, que no se me noten mis creencias, feministas, pro aborto, en contra del aborto, cristiana, atea, de derecha, de izquierda. Soy madre, me falta plata, estoy urgida por las cuentas. ¿Se fijan? O, qué rico, me llegaron pacientes nuevos. ¿Te fijas? Si no me reconozco en toda esa complejidad, entonces puede ser una interferencia para el encuentro. ¿Sí? Entonces, de aquello que no pretende... ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Hasta aquí? Bien, vamos a seguir. Yo quería ¿Sí? consultar Dale, Cindy. si esto se asimila al término como de autorrevelación. ¿Es lo mismo a lo que tú te refieres? No lo sé, no lo manejo ese concepto. ¿De dónde viene? Bueno, más que nada en mi época en la universidad también, claro, como decía la compañera Javiera, a mí también me pasó que en mi universidad se me solicitó, sobre todo porque yo siempre fui la estudiante con los piercing, siempre fui como media rockera, no sé, tenía como un look, por decirlo así, muy particular. Entonces, siempre se me señaló que dentro de la psicología lo posible debiésemos ser lo más neutrales posible, ¿ya? Y que la autorrevelación, que sería en este caso contar algo tuyo al paciente, solamente se debe utilizar con un motivo terapéutico, pero que no es adecuado que tú te muestres en el fondo genuinamente. En este caso, a mí en mi práctica que la hice con niños y niñas, se me sugería que me quitara los piercing, que no usara las uñas pintadas, que el labial no fuese tan marcado, etc. Entonces, claro, fíjate que, si entiendo bien, yo no estoy promoviendo lo que tú mencionas de la autorrevelación, como contarte algo de mí, ¿me entiendes? En el espacio psicoterapéutico, porque el consultante es quien es el... Ambos son protagonistas, ¿sí? De distinta manera, pero el consultante es el consultante. No soy yo yo como primera persona, como psicoterapeuta, la que va a intentar colocar mi experiencia en ese espacio. claro. Es un espacio del otro, ¿sí? Y por otra parte, eso por una parte, o sea, no sería la autorrevelación, así como, oh, yo sí, a mí también me pasa, porque eso un poco lo que también les ha dado a entender Claudio, que
raya la empatía o la simpatía, ¿no? No es relevante. ¿Sí? Estaríamos como colocándole un contenido al espacio terapéutico sin escuchar activamente al consultante. Por otra parte, el tema de la neutralidad. ¿Sí? Ahí tú tocas dos elementos, la autorrevelación y el tema de la neutralidad. ¿Se puede ser neutral siendo ser humano? ¿Qué es la neutralidad? Parece una palabra más bien inventada, ¿no? Parece que siempre estamos tomando posición. Siempre. Desde este enfoque queda mucho más claro. Uno siempre está emocionalmente situado. Siempre estoy con mi historia. Siempre estoy con miras a mi futuro. Estoy en mi presente. ¿Se puede ser neutral? O sea, por lo menos en mi estilo, yo prefiero, si por ejemplo me ha ocurrido, o sea, el tema así como que me emociono, por ejemplo, no es muy frecuente, pero sí me ha ocurrido. Entonces yo lo verbalizo. Oye, esto me emocionó. ¿Te fijas? Reírnos en conjunto por algo que ocurre. Fíjate que no se puede, por eso no apunto a la palabra del rol, porque el rol y la profesionalización, ¿no es cierto?, desde eso que nos han enseñado, pareciera ser que nos distancia y nos coloca en el lugar de experto. ¿Sí? Acá, como es un encuentro que promueve la humanidad, no es un cómo sí. Cómo sí soy ser humano, solo que en estos momentos soy profesional. Somos seres humanos, arrojados en este momento de este espacio que pretende, ¿no es cierto?, ser significativo para el consultante en pro de su mayor bienestar. Yo creo que el tema de la neutralidad, así como el DSM-5, son asuntos como estadísticos, casi descriptivos, pero no responden a una experiencia del ser humano. ¿Mm? Vamos a seguir, ¿sí? Entonces, el encargo de esta presentación, a lo que no se refiere el título, no se refiere a, no está dicho de una manera usual, o pretende intencionadamente no estar dicho de una manera usual, porque no es el rol, no es en un lugar socioprofesional, ni en una función, ni un papel, no es en un cómo sí. Es otro planteamiento, es otra la pregunta, desde un sentido temporo-espacial. Que esto es como lo que les intentaba como transmitir. ¿Mm? A veces yo me voy en la ola y soy media poética para mis cosas. Espero que eso les toque algo de la fibra y no pretendo ser academicista, pero sí poeta. Entonces, en esta dimensión temporoespacial, ¿cómo se hace para presentarse? Ahí. Esto ya lo conversamos un poquito. Ahí. Bien, entonces, aquí está dicho de manera más formal, ¿no es cierto?, que es en una dimensión de tiempo y de espacio, no da lo mismo, tiene otras condicionantes, ¿no? El hacerlo por Zoom, si está en Australia, si está en San Pedro de Atacama, si estamos juntos en la misma habitación, ¿sí?
No da lo mismo, tampoco es súper requete contra significativo, pero es una consideración. No da lo mismo si la persona está con el micrófono abierto y su pareja está en la habitación contigua, o si está sola en la casa y se puede largar a llorar. No da lo mismo, hay ciertas cosas que es como, lo tengo que tener en cuenta, por experiencia, ¿no? Lo tengo que tener en cuenta en cuanto a como este pretende ser un espacio significativo, pueden haber ciertas condicionantes espaciales que faciliten o que no faciliten el que esto sea significativo, o que sea significativo de alguna manera, estratégicamente hablando, digamos, orientada hacia allá o hacia acá, digamos, de que se contacte o no se contacte, se encuentre, no, que se encuentre consigo mismo, o no se encuentre consigo mismo, ¿sí? Entonces, se invita, pucha, no me manejo tan bien en esto de ver tantas pantallas juntas. Se me invita a un pensar al terapeuta en el encuentro con el otro en la psicoterapia. A eso se nos está invitando. Un mundo compartido en un espacio, en un tiempo determinado, en una experiencia que pretende ser significativa, especialmente para una de las partes. A un Dasein dado ahí. ¿Sí? ¿Ustedes han visto el término Dasein o todavía no llegan a ese punto? ¿Sí? Algunos han tenido más acercamiento que otros. Pero más o menos lo comprenden de un ser arrojado en la experiencia, ¿no? Con todas estas como comprensiones de que lo que emerge es lo significativo, no es una estructura psicofisiológica o un mundo, sino que es en el encuentro. ¿Sí? ¿Lo comprenden eso? ¿Sí? Entonces, la psicoterapia, el espacio psicoterapéutico pretende ser significativo en el encuentro de dos seres arrojados ahí. ¿Sí? Otra vez alguien, a ver, está el típico ejemplo de la taza, eso todos los profesores lo hacen entre la taza y el proyectil, qué sé yo. Es un ejemplo bien reiterado, pero a mí me gusta más este otro. ¿Dónde está el sonido? ¿Está en el oído o está en el sonido, en la frecuencia? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? La experiencia aparece en el encuentro. No es el sonido en sí, incluso las cosas. O sea, ustedes, no sé, a mí me encanta esa comprensión también. Las cosas, los objetos, no son sino hasta que relucen, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que cómo intencionadamente, esto es peculiar, intencionadamente un espacio de un encuentro sea significativo especialmente para el consultante? ¿Cómo hago que el espacio psicoterapéutico no sea una experiencia neutra, sea una experiencia humana, sea una experiencia de encuentro significativo respecto de sí mismo para el consultante? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Yo como psicoterapeuta lo puedo dirigir para que sea significativo? Partí intencionadamente esta presentación con esta énfasis en que intenten recordarse a ustedes mismos en el éxtasis que uno siente cuando es verdaderamente escuchado por otro ser humano. Cuando te sientes visto, se siente totalmente distinto. Versus cuando alguien te dice, ay, si eres igual a tu papá. Ay, sí, los psicólogos son todos iguales. No creo en los psicólogos. No, yo creo que tú eres bipolar. ¿Se dan cuenta? Los estereotipos, las categorías, las teorías del ser humano, ¿qué te provocan en la experiencia de ti? Una distancia. Versus cuando un otro ser comprensivo te pregunta, bueno, ¿y cómo? ¿Qué te pasó?
¿Cómo te afectó? ¿Pero cómo lo viviste? Y que se va a las preguntas sencillas, prácticas, pragmáticas, factuales de la vida y el vivir. Se siente totalmente distinto. Espero que hayan tenido la experiencia. Tanto en su vida personal como en la vida de consultante, ¿no? Espero que hayan tenido la experiencia, y si no, intenten buscarla porque se siente totalmente distinto. Si ustedes tienen esa experiencia en primera persona, de sentirse escuchados, entonces eventualmente van a poder reconocer también en el otro cómo le cambia la forma de estar a un otro. Entre suspiros, alivios, emoción, escalofríos. Alguien le dice insight, pero no es cognitivo. Pero es como si las personas les diera la corriente, como un rayo que las atraviesa. Y tú lo ves ahí, en la consulta. Y a veces uno dice, ¿pero de qué me perdí? ¿Qué pasó? Porque no tiene una directa relación con el psicoterapeuta. Es una experiencia en primera persona del consultante. Pero para poder mejor comprenderla, reconocerla, ojalá tengan la experiencia de ustedes también encontrarse con un psicoterapeuta que les ayude a vivirlo. En el encuentro de ustedes consigo mismos. ¿Comentarios, chiquillos? Yo siento que todo va muy claro, entendí todo. ¿Es muy reiterativo lo que estoy mencionando? Yo encuentro que no, porque también es un tema que se va dando un poco vueltas, pero más que todo porque va agregando más contenido, yo siento yo. O sea, no es como que sea el mismo tema en todo el tiempo, pero sí se van repitiendo ciertos hitos, pero porque eh, se va adquiriendo como mayor conocimiento y que se vaya entendiendo mejor. De acuerdo, pero ¿no es algo que ustedes hayan visto previamente? No, o sea, Claudio nos pasó un libro y aparte vamos como en la cuarta, o sea, yo voy en la cuarta clase de filosofía, quizás está más adelante. No, todavía no lo he visto esa parte. Sí, No de sé lo hecho que yo pasa si yo- vamos más yo les adelante. quería utilizar una de las cápsulas de Claudio justamente, creo que la segunda o la tercera, unos minutos, para justamente hacer la aplicación dentro de lo que él dice respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Así que en un ratito más lo podemos hacer también para que ustedes vean cómo las cosas van como calzando, ¿sí? Que no es la teoría por un lado y esta otra cosa más práctica por otro, sino que se va como haciendo como una especie de mosaico. ¿Mm? ¿Algún otro comentario, chiquillos? Claudia, ¿Sí? ¿podría solicitarle, por favor, si puede volver a la diapositiva anterior? ¿Esa? Ya, estaba con una duda. Eso, muchas gracias. Ah, bueno, ustedes ya están en esto, están perfectamente en esto. El sentido implícito del mundo compartido. El sentido implícito, lo explícito es, esto es una sesión de psicoterapia. Tú sabes más que yo. Dime qué tengo que hacer.
Eventualmente la gente va por eso. Es heavy. Yo recuerdo muchas veces, lamentablemente, que las personas llegan como yo soy limítrofe. Tengo un trastorno de personalidad, límite de personalidad. Un trastorno límite de la personalidad. Ok, siéntate y conversemos de eso. O no, siéntate y conversemos de ti, les digo. Soy depresiva. Hace 10 años que me lo diagnosticaron. La misma persona tiene una experiencia de distancia respecto de del vivir, ¿sí? A propósito de muy buenas o muy malas explicaciones, ¿no? Entonces, el espacio psicoterapéutico, de alguna manera, supone esto. El encuentro psicoterapéutico es un espacio donde el consultante es donde y cuando expone su forma de experienciarse a sí mismo. Es una experiencia intencionada entre dos Dasein, donde hay una atribución de sentido, un sentido de contenido, un futuro, un horizonte, una puesta en juego, una apuesta, una expectativa, donde la idea es que la experiencia vivida es el fenómeno, la intención es que sea significativo. Entonces, es como, en este espacio no se puede apresurar muchas cosas. Es un espacio que requiere de un timing, un tiempo, un ritmo. En pro, hay una frase muy bonita, o sea, hay un gesto muy bonito de tocar delicadamente al otro, ¿no? Tocarse, ¿sí? Porque al ser un encuentro es una bidireccionalidad. Tocarse, ¿sí? Delicadamente. No puedo precipitar resultados, no puedo pretender, y entonces aquí aparezco yo, ¿no? Como psicoterapeuta muchas veces. Quiero terminar la primera consulta para que sienta que soy eficaz y eficiente y vuelva a la segunda consulta. O, se me va a acabar la hora. Chuta, no le he dicho nada importante. O tiene cara de palo, o está aburrido, o no ha llorado. ¿Te fijas? O sea, cosas que eventualmente sacan al psicoterapeuta respecto de el encuentro con el otro. De eso me tengo que hacer cargo en relación a mí como psicoterapeuta. Porque pretende ser un espacio en que el otro se encuentre, así. ¿Sí? Para poder hacerlo experiencial. Nuestra fortaleza, y un poco lo que también Claudio refuerza harto, la clave son las preguntas. No es muy fenomenológico hermenéutico el observar el lenguaje no verbal, pero yo les colocaré que tanto el tema de las emociones básicas como esas 5 emociones básicas, ¿sí? Como el lenguaje no verbal también contribuye a la conexión con el otro. No de una manera súper elaborada del tipo lie to me, ¿no? Que hay toda una escuela de interpretación de los gestos de si miro para abajo, PNL, ¿no? De si miro para arriba, si miro para abajo, qué es lo que quiero decir, sino que es como suspiro, estremecimiento, tristeza, angustia, etcétera, ¿no? O sea, cosas básicas de contacto del ser humano, ¿sí? No para interpretar, sino que para colocarlo en vista, ¿no? Voy a darle la palabra a Rodrigo. Dale, Rodrigo. Perdón, estaba silenciado. Creo que eso es súper importante, lo que tú mencionas con el experienciarse. Creo que dentro de la experiencia tiene que conjugarse tanto el lenguaje verbal como no verbal para que exista contenido. En ese sentido, me gusta mucho cómo lo propone desde el tocarse. Creo que el tocarse es a su vez un acto,
pero también a su vez es una intención. No sé si me explico. Tiene esas dos, para mí esas dos categorías. Uno tiene la intención, que el otro también puede aceptar o no, y el otro es el acto mismo de tocar. Entonces cuando yo toco al otro, o logro tocar al otro, o el otro me logra tocar a mí, creo que ahí se conjuga, desde lo que yo he entendido, esto de experienciarse, y me permite a su vez también poder direccionar el lenguaje verbal que quiero también expresar con el otro. Porque el no ser consciente de esas categorías, por lo menos desde mi experiencia, me ha llevado a hacer preguntas erradas o preguntas que surgen más bien desde mi ansiedad en su minuto, o desde mis miedos, o también desde esta fantasía sanadora que uno puede tener de repente, ¿no es cierto?, en torno al otro. Pero cuando tú conjugas eso de poéticamente, esto de tocar, y por un lado como acto y por otro como intención, creo que eso baja mucho la ansiedad de poder querer tener estas fantasías, y por otro lado estas ansiedades, para poder así hacer que este encuentro sea un encuentro productivo entre dos mundos que se están recién conociendo. Porque a veces eso también es un tema que a veces que lo dejamos un poco de lado, ¿no? Que somos dos personas, somos dos sistemas, somos dos procesos, somos dos Dasein distintos, nuevos, que no tienen por qué dar espacios correctos o incorrectos, solamente estamos en el espacio de conocernos. Y en ese aspecto creo que hay que ser más flexible con uno mismo en torno a qué estrategias puede uno utilizar para poder llegar a ese encuentro. Sí, Rodrigo, solamente para aclarar, en el acto del tocar es simbólico, ¿no? De tocar al otro, como de tocar en llegar al otro, ¿sí? En el reconocimiento del otro. No es necesariamente lo físico, ¿no? No, pero me ¿Sí? gusta esta idea de la metáfora. Perfecto. O sea, la metáfora puede Sí, ser lo tanto entendemos bien. desde de la intención, ¿no es cierto?, hasta el hecho de tocar, pero siempre en el contexto metafórico. No es que tenga yo la intención de tocar al paciente, no, sino que sí, solamente como para... sí, es solo como la metáfora del encuentro, ¿no? De que ambos pueden llegar a ese encuentro, ¿no? Entonces, pero creo que ahí hay dos momentos, uno que es la intención de, y el otro es el acto de, que creo que... Lo que tú dices también ahí, el cuento de que este encuentro sea productivo. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como el tema del ritmo, ¿no es cierto?, no se coloca en relación a obtener algo, sino que de alguna manera lo sacamos desde esa comprensión de la eficiencia y la eficacia y lo colocamos en el acto de encontrarse. ¿Es idea mía o estoy un poco pegada? ¿No? ¿A nadie no me pego? Ya, genial. Porque para mí mi reflejo me refiere como pegado. Bien. ¿Algún otro comentario, chiquillos? Dentro de lo que hemos conversado. La Victoria levantó la manito. No sé si veo todas las personas, pero tengo a la Victoria acá. Sí, Dale. hola, yo de nuevo. Quería hacer una pregunta. Lo que pasa, bueno, escuchando también a los colegas, escuchando un poco de qué se trata esta posición que estoy comenzando a aprender. Me pasa que igual que algunas de las que están acá, trabajo en una institución pública, ya, en donde igual siempre está ligado a cumplir objetivos, ¿cierto? A hacer así como encuentros breves, lo más rápido posible, porque hay tantos, y es como ojalá tantas, que igual ahora que estoy escuchando es como, igual me revelo dentro de mi misma posición, ya no lo voy a decir rol,
Y me pasa eso, como realmente, creo que es una ansiedad también del ahora. ¿Cómo puedo llevar esto, tú que tienes más experiencia, cómo puedo llevar esto realmente a estos espacios, a este tipo de encuentros, este tipo de instituciones, este tipo de ser, de ser profesional, ser... ¿Cómo lo...? No sé si estoy siendo muy clara, pero ¿Sabes qué? O a sea, ver, me he dado a entender. te puedo contar mi experiencia. Yo trabajé efectivamente 13 años en intervenciones psicosociales. Y creo que, fíjate que de alguna manera tiene que ver con esta sensación de capacidad, de colaboración al mayor bienestar del otro, que uno está ahí, es porque tú crees y de alguna manera sabes que puedes colaborar y contribuir. ¿Me cachai? O sea, es como reconócete a ti misma en esa juventud del creer que puedes, que podemos, ¿sí? Que en algo tu rol, tu posición puede enriquecer la experiencia del otro. Créetela. ¿Te fijas? Porque de alguna manera por eso uno también se mantiene, ¿sí? Porque lo vives de esa manera, ¿no? E intenta colocar tu sello. No te puedo decir cuál puede ser tu sello, pero creo que sí, fíjate, cuando uno deja de creer que puede, entonces ya no es tu lugar. ¿Cachai? Pero en la medida que hay veces que uno le da toda la creatividad y ocupas el tiempo que te dan, media hora, 15 minutos de intervención, no sé cuánto tiempo, para ser significativo, a través de, no sé, ponte tú una imaginería. Por ejemplo, no te puedo decir qué hacer, porque no hay recetas, pero la idea, ojalá que no te automatices, que te reconozcas en aquello que puedas colaborar, aunque sea humildemente, en ese tiempo y en ese espacio. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo por eso también después empecé a hacer clínica. Porque reconocí en mi experiencia, a mi edad y por mi historia de vida en ese momento, que el mejor lugar donde podía estar era en otro, ¿sí? Pero pasé 13 años con las patas en el barro. ¿Te fijas? Entonces, en la medida en que uno crea que puede, ahí está. Hay una contribución, pero que te sale de la médula, del corazón, de la guata, de todo lo que, qué sé yo, ¿no? Te involucra. Eso. Gracias, Claudia. Vale. ¿Seguimos o algún comentario, chiquillos? Uno de los supuestos que tiene la psicoterapia fenomenológica hermenéutica es que pone, ¿no es cierto?, este lugar toda vez que hacemos una psicoterapia para alguien que tiene, con alguien que tiene un padecimiento, un dolor, un malestar. No es neutro en ese sentido, ¿no? El consultante no llega a jugar, a divertirse, a engañarnos, a perder su tiempo. No, llega con un sentido
social de atribución de significado al espacio psicoterapéutico. ¿Sí? Hay un tema cultural, ¿no? Hay una definición cultural. Este es un dispositivo, ¿no es cierto?, que tiene una historia. Se refiere una naturaleza de este encuentro. Hay una atribución, ¿sí? Desde el sentido común, desde la cultura. Algunos dirán, no, vas al loquero, otros dirán, ¿no es cierto?, no va a servir para nada, otro, anda porque si no me separo de ti, otro, en realidad no tengo nadie que me escuche en el universo, entonces, como es mi última esperanza. Otro, pucha, esta cuestión me sale más cara, ojalá que me sirva de algo. No sabemos, pero sí lo que podemos comprender anticipadamente, ¿no es cierto?, es que hay una apuesta, ¿sí?, de la persona hacia este espacio. Y no es una apuesta que sea neutra. Se lo podemos preguntar, que es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace venir a consultar ahora? ¿En base a qué? Te quería conocer, te vi en Tinder. No creo que sea por ahí. ¿Está ahí? No es eso, en términos generales, ¿no? Sino que hay una atribución de un sentido de esperanza, expectativa, apuesta, colocarse en juego. La persona viene en relación a aquello, ¿sí? Y también en un sentido de cómo ve el lugar del psicólogo. Algunos lo dicen directamente. Necesito que me digas si me separo o no. Necesito que me digas si adopto a un niño o no adopto, si dejo a mi marido o no, si le digo que tengo un amante o no, si cambio mi niño de colegio o no, si me opero o no me opero. Hay personas que te lo dicen, ¿no es cierto?, directamente. O sea, vengo a que tú me digas qué es lo que tengo que hacer con mi vida. ¿Sí? Otros son un poco más sutiles y en realidad... y hay algunos que en realidad se vienen a poner en juego. Vengo a revisar mi historia. Nunca le he contado a nadie mi historia. Vengo a revisar. Mucha gente viene por eso, tienen una larga trayectoria de haber vivido muchas cosas y se encuentran consigo mismos en un cambio de mundo, ¿sí? Y se lo vienen a atribuir a su historia. Vengo a conversar sobre el abuso sexual infantil que viví porque eso es lo que me tiene aquí así de mal. Y lo han vivido hace 20 años, hace 15 años, hace mucho tiempo. Entonces, o mi mamá me maltrató todos los días de mi vida. Entonces, vengo a hablar de mi mamá. Vengo a hablar porque no conocí a mi papá. Mucha gente, en términos generales, viene a confirmar una historia. ¿Sí? Y no les gusta este tema de que la psicología fenomenológica hermenéutica se base más aún en el hoy que en el ayer. No es un buen marketing para la fenomenología, para la psicoterapia fenomenológica hermenéutica. Muchos vienen a confirmar lo que el sentido común comprende como trauma. ¿Sí? Entonces, con esas dificultades, la psicoterapia fenomenológica hermenéutica comprende que este es un espacio intencionado que se debiese volver significativo. Pero ¿cómo hago para que este espacio sea significativo si de alguna manera mi supuesto como psicoterapeuta fenomenológico hermenéutico es que en este encuentro el consultante no ha accedido a sí mismo? El último tiempo o desde que se instaló el malestar.
Ese es uno de los supuestos, ¿no? El síntoma se instala desde una desapropiación de la propia experiencia, una pérdida de contacto consigo mismo. Entonces tenemos a el psicoterapeuta fenomenológico hermenéutico parte de esa base, o sea, no vamos a conversar entre el consultante y el psicoterapeuta, ¿no? En base a lo resuelto que estás, lo coherente que estás, lo conectado con tus emociones y con tus sensaciones. No vamos a hablar así, sino que vamos a partir desde un malestar, un síntoma, algo que padece el otro y eventualmente padece a propósito de una posición menos activa en su vida de lo que podría ser, ¿no? Menos activa, no inactiva, sino que menos protagónica, ¿no? Cuéntenme cómo vamos hasta aquí. Aceptando que hay cansancio. Yo de nuevo, hola, Claudia. Me quedo ¿Sí? dando vuelta esta frase que dijiste de esta posición menos protagónica. O así lo noté, no sé si lo habrás dicho así. Sí. ¿Eso es un supuesto o es como algo que sí ocurre en realidad y que podemos decir que todos se sienten de esa forma? Ahí quedé como... No, en la psicoterapia fenomenológica hermenéutica muchas veces se comprende de esa manera, ¿te fijas? Como si el otro, bueno, creo que también es como parte de una herencia del enfoque cognitivo por racionalista, ¿no? Como si el otro fuese un ente pasivo, ¿no? De sí mismo, que eso es lo que lo hace sufrir. ¿Sí? Yo no te puedo decir la respuesta correcta. Yo me imagino que en el ser humano uno siempre se está viviendo, ¿no es cierto? Siempre eres protagonista de ti mismo. Sin embargo, la hipótesis que está a la base de la psicopatología, ¿no? Es que hay una desapropiación de ti en alguna parte de tu historia. ¿Sí? Y que eso causa, ¿no es cierto? Causa entre comillas, ya me falta el vocabulario cuando me canso. En esa desapropiación de ti se instala el síntoma. ¿Te fijas? Ese es un supuesto. Ojalá que en algún momento lo comprendamos distinto o más enriquecidamente, pero la psicoterapia fenomenológica hermenéutica parte desde esa comprensión de que no trabaja con sujetos saludables, sanos, ¿me cachai? No es un programa de prevención, ¿sí? Como podría serlo, porque también tiene una comprensión súper bonita respecto de lo que es la salud mental. Sino que este encuentro, ¿no es cierto?, es un dispositivo que se pone al servicio del padecimiento del consultante. Y la hipótesis teórica es que el padecimiento del consultante se ha instalado en alguna parte de su vida, ¿no es cierto?, temporoespacialmente, en alguna parte de su vida a la cual él no puede acceder. ¿Alguien dijo Claudia? Sí, yo, Constanza. Hola. Constanza. Es una consulta que me surgió ahora, no sé si será un poco, a lo mejor por la hora ya no me está crujiendo mucho las neuronas, pero de ahí viene también el término consultante desde este enfoque y no paciente, por ejemplo. Yo lo hablo así. Ya. No te puedo decir de que sea, no, de hecho,
recordando mis colegas en el diplomado, en el postítulo dicen paciente. Yo digo consultante porque a mí me gusta más. Creo que refiere mejor. Más movimiento también de esta persona, ¿no? Que va a consultar. El paciente, alguien más pasivo, ¿no? En el pasivo, un sujeto pasivo. Sí, sí, pero no, no he visto una reflexión detallada en relación a eso. ¿Ya? En la práctica, lo que veo en mi postítulo es que se trata de paciente. A mí me gusta decírselo a ustedes como consultante, porque creo que lo coloca en una posición un poco más pareja. Simétrica, pues. Sí, y menos, menos desde la medicina, ¿no? Nosotros no hacemos medicina, nosotros hacemos otra cosa, que no es medicina, donde yo no soy el experto, sino que me pongo al servicio de. ¿Sí? Yo no soy el experto en tu vida, tú eres el experto en tu vida, y yo me pongo al servicio tuyo de la manera más limpia y transparente posible en pro de tu bienestar, con ciertas comprensiones de mí y de lo que es el comportamiento de lo humano, no del comportamiento, sino que de lo humano y de la experiencia, porque creo que eso te puede servir. ¿Cachai? Apuesto, es una apuesta. A mí ese tema de la apuesta, no soy de un ludópata, pero me encanta el que ustedes comprendan que cuando uno hace una apuesta, si estás en el casino, si estás en la ruleta rusa, qué sé yo, tú intentas apostar a ganador, ¿sí? Me la juego, ¿no? Hay una expectativa. Eso se da en las relaciones de pareja, se da en la relación psicoterapéutica, se da en todas y cada uno de esto como un acto afirmativo de me la voy a jugar, voy a apostar. También es una posición el hecho de no apostar, no tomar decisión. Eso también es una decisión. No apuesto. Pero en la psicoterapia el consultante llega a una apuesta a algo. Entonces, claro, él te consulta, eventualmente puede ser como un experto, como un amigo, como un compañero, como alguien que me dirija, como un director de orquesta. Y entonces el ritmo que toma la psicoterapia es hermoso, porque es totalmente de a dos. Cada una de las parejas que uno hace es diferente respecto de otra, y respecto de otra, y respecto de otra. Y también respecto de mí en relación a quién seré, a quién soy, etcétera, etcétera. Yo me renuevo con la vida. Yo cambio. Obviamente que todos cambiamos. Todo se mueve, ¿no es cierto? Pero en la medida que yo también soy psicoterapeuta totalmente diferente respecto del año pasado, respecto de hace un mes atrás. ¿Sí? Entonces la forma de llegar también es distinta. Entonces todo se va renovando, todo va cambiando. Y cada una de las sesiones es una apuesta. Es muy bonito porque cuando uno agarra un poco de el sentido de capacidad de ser psicoterapeuta, significativo para los otros, vas viendo que también las personas te van apostando por ti y se van quedando. Y a veces las relaciones son de años, no especial, ojalá que no, pero no de semana a semana, a veces 2 veces al mes, 1 vez al mes, la puerta abierta queda, ¿no es cierto? Irregularmente, pero como hay consultantes que vuelven, ¿no? Vuelven y vuelven y vuelven, pero en distintas etapas de la vida, para trabajar eventualmente lo que hemos conversado muchas veces, pero desde distintas llegadas, ¿no? Ingrid, ¿quieres comentar algo?
Sí, hola, buenas noches. Me Hola, asomé un poquito tarde a la... Pero mira, escuchándote y reflexionando a la vez, me da la impresión de que, bueno, para mí también encontrarme con la fenomenología hermenéutica es nuevo, porque yo vengo del posracionalismo de Guidán. Pero creo que no son como tan distintas una de la otra, a lo mejor el método tal vez, pero las raíces pueden ser parecidas. Entonces, es como dos personas que se encuentran, yo te escuchaba recién el experto, que es el paciente en sí mismo, ¿no? El paciente experto de sí mismo y el terapeuta que es experto en la terapia, en la psicoterapia. Como dos personas que son expertas. Y el psicoterapeuta es el experto en la terapia. Y lo otro que también me queda de lo que he escuchado en estas clases y lo que Claudio también me ha transmitido, no sé si lo entendí bien o no, ahí tú también me ayudas en eso, es como el paciente va guiando. Porque desde mi modelo guidanista, yo más como que yo guío al paciente, hasta ahora que estoy como conociendo este método, entonces me ha hecho que me enfrente al paciente como más lenta, más lenta en el sentido de que el paciente va guiándome y yo en la terapia, como experta en la terapia, se supone, ¿no? Voy haciendo preguntas y deteniéndome en cada aspecto que el paciente me va presentando, pero que él me lo presenta, ¿no? Y no sé si me explico bien, a lo mejor estoy muy enredada, pero creo que así lo estoy entendiendo, me está llegando. No sé si tú me puedes ayudar, si me está llegando bien, o estoy reflexionando bien. Sí, fíjate que yo creo que hay una distinción súper importante que hacer, que el tema de no todo lo que te dice el paciente es un fenómeno de vivir, no todo es experiencia. Los pacientes llegan con muchas explicaciones, entonces no te puedes agarrar de todo lo que te dice el paciente. Efectivamente, tú tienes que conducirlo, pero hacia sí mismo. ¿Cómo hago yo para despejar el hecho de que las preguntas... ¿Puedo hablar de La Rosa de Guadalupe toda la sesión? ¿Cachai? Puedo hablar de Betty la Fea toda la sesión. Y como dice Archiero, pura cháchara, ¿no? Puro sentido común. ¿Cómo hago que este espacio sea significativo de la experiencia del consultante? Entonces, la experiencia no está en la mentalización. La experiencia está en el vivir, en la vida factual, en la vida práctica, en la vida pragmática, en aquello que eventualmente él pierde de sí, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque, ponte tú, yo te diría que los médicos, los psiquiatras, los mismos psicólogos, somos expertos en embolinar la perdiz con 1842 explicaciones de uno mismo. Entonces, ¿en dónde está la experiencia? El punto que tenemos de entrada nosotros es el tema del malestar. ¿Sí? El malestar o eventualmente también las emociones más intensas, ¿no? Rabia, tristeza, eventualmente miedo, si es que está reconocido, o ansiedad. El síntoma es un punto de entrada. El síntoma oscurece y a la vez muestra dónde acceder a la experiencia. ¿Te fijas? Entonces, la lentitud te lo da en relación, porque efectivamente es un poco más lento, pero te lo da en relación a, no es la lentitud por la lentitud, sino que es la lentitud en relación a que el ritmo de la experiencia es súper detallista. Porque lo que en qué es experto el psicoterapeuta es en relación a la experiencia humana, donde tú como psicóloga o psicoterapeuta, ¿no es cierto?, comprendes de que eventualmente le cambia la forma de estar en el mundo
cuando aparece algo que él no había visto. Y no había visto. O sea, a veces incluso perceptivamente, dice, oh, ¿verdad que justo me entró una notificación de un mensaje de mi ex? Y eso me sacó del lugar. Y justo mi hijo se cayó. Entonces, por la rechucha, vi ese mensaje en un minuto y me siento tan culpable porque lo vi y eso me desconcentró. Y la persona no se había acordado que le había visto ese mensaje. ¿Me cachai? Entonces, es más lento porque reviso la experiencia con el otro. ¿De dónde aparece la culpa de porque tu hijo se cayó? Si tú estabas con él, qué sé yo, me es contradictorio, no lo sé. No, es que si yo me voy, ponte tú a la culpa y todas las madres son culposas, entonces no, sí, en realidad el patriarcado, ¿cachai? Y no bajo la experiencia, pero si yo voy con el otro y toco la experiencia del otro delicadamente, entonces me doy cuenta, nos damos cuenta en conjunto de que cuando le emerge la notificación de esas automáticas, ¿cachai? ¡Pum! Oh, un mensaje de mi ex. Todavía estoy prendida a mi ex. Y justo mi hijo se cayó. ¿Cachai? Pero no me había acordado de eso, porque después me dediqué a atender a mi hijo. ¿Te fijas? Por eso es más lento, porque es en la vida práctica. Entonces tú tienes que comprender qué es lo que tienes que buscar con el otro. Porque él no tiene acceso a eso. Hay un sentido común que uno tiene como psicoterapeuta que de alguna manera te ayuda en cuanto a, bueno, un sentido también profesionalizante, digamos, de que hay ciertas contradicciones, como que no me calza, como que hay algo que es raro, ¿no? Como que hay un salto lógico, cuantitativo, cualitativo, como que hay algo que no se comprende de sí, ¿te fijas? Eso me sirve a mí como parte de mi forma de preguntar, ¿no? ¿Cachai, Ingrid? Sí, súper bien, sí, entendí, perfecto, gracias. Ya. Y esto es porque fíjate que una y otra vez en el diplomado se van a referir una y otra vez a la experiencia vivida es el fenómeno. En eso nos tenemos que ser expertos, en el fenómeno de vivir. Ah, y ahí yo les quería contar algo, de que cómo yo puedo ser más experimentada en el fenómeno de vivir, haciéndome también cargo de mí, deteniéndome en mí. En mí como en mi primera persona, ¿no? ¿Sí? Cuerpo, fisiología, muy importante. El comprender la experiencia de vivir en cuanto a estas cosas perceptivas que a veces ocurren en un segundo, o el cómo te puede eventualmente cambiar el punto de mira en relación a algún recuerdo que pasa por el corazón y que nadie se dio cuenta de que me estaba pasando algo y que justo me acordé, ¡pum! Y me impacta, ¿no? En esas eventualmente sensaciones de se me pone la piel de gallina cuando hablo de este tema. ¿Me comprenden? O sea, si hay algo en lo que debiésemos ser expertos los psicoterapeutas, es en la experiencia de vivir. Así que mírense harto ustedes también a sí mismos. ¿Mm? Qué bonito. No. ¿Mm? Qué bonito lo que dices. Sí, a veces me da la cosa poética. Precioso. Nos quedamos en el cómo, a veces. Claro, claro. Claro, porque fíjate que nuestra carrera es muy academicista.
es muy comprensiva, es muy de conceptos. Y no bajamos a la relación con otros, la relación con mi cuerpo, la relación con mi historia, la relación con mi futuro, mi apuesta en relación a mi vida, en cómo yo misma construyo mi futuro día a día. Si no me comprendo yo a mí misma en esos puntos, entonces, ¿cómo voy a acceder a la vida de otro? Me pierdo también, porque ni siquiera se me ocurre preguntar. ¿Me siguen? O sea, yo les recomiendo mucho seguir estudiando fenomenología hermenéutica, porque sirve para la vida. Heidegger es espectacular, es maravilloso, Riquier es, pero una cosa que de verdad es apasionante para la vida, no para ser mejor psicoterapeuta exclusivamente. ¿Me comprenden? Para apropiarte de ti. Porque hablan respecto de una experiencia humana que no es cosificada. Es heavy, porque a veces uno mismo se trata a sí mismo como cosa. Yo siempre he tenido crisis de pánico. No sé no tener crisis de pánico. Me va a dar una crisis de pánico. Entonces me explico a mí misma, ¿no? Una y otra vez, como si fuese un diagnóstico, una cosa, pero eso no dice nada de mí. Versus, me estoy poniendo nerviosa, me está dando miedo, hoy siento mi corazón un poco más agitado, pero te deja de detenerme porque en realidad parece que esto... Sí, en realidad estoy súper preocupada. ¿Te fijas que es súper diferente? ¿Y qué nos han enseñado en la universidad? A ponerle estereotipos a la gente, a ser más expertos. Mientras más diagnóstico sabes, más experto eres. Pero no nos enseñaron a ser expertos en la vida, en vivir. Uno vive nomás. Entonces, el otro, el consultante, va a eso. ¿Cómo sigo viviendo? ¿Cómo recupero la fluidez de mi vida? Y se supone que uno les tiene que ayudar a eso. Y si no, ¿cachai? Tú en primera persona contigo misma, ¿cómo lo haces con otro? Entonces, colóquense en lugares incómodos, chiquillos. Eso es parte de ser psicoterapeuta también. A uno mismo. Mientras más experiencias tengan en relación a la vida propia, mientras más chascones sean, bueno, yo tampoco soy tan chascona, pero me esfuerzo. Como colocarse en un abanico más amplio de las posibilidades de vivir. ¿Mm? No quedarse como en el rol del psicólogo. Estás reprimiendo. Y con eso lo digo todo. Como si me refiriese a la experiencia del otro. Y no tiene nada que ver. ¿Me siguen? Me interesa darle un poco más de humanidad y carne a lo que ustedes están estudiando, porque esto se les va a hacer cada vez más comprensivo en la medida de que, por una parte, lo ensayan y por otra parte, o sea, lo viven también y lo van estudiando, porque esto se vive. No tirarse a la piscina, hacer psicoterapia, tener pacientes, supervisarse, colocarse nervioso, sentir que no te la podí, sentir que te la podí, sentir que podéis contribuir, sentir que la cagaste, experimentar el ser psicoterapeuta. Pero sin receta, pero apropiándote de tu capacidad. Claudia, aquí es como Silvia. en este enfoque
con este tipo de terapia. Es como acá se diluye, o sea, se acaba la relación sujeto-objeto. Claro. O sea, yo me entiendo a mí igual que al otro, igual que al paciente. O sea, es como No es eso, igual, pero claro, pero sí, estoy en este mundo tal cual como está él también. sí, Vivo y tengo experiencias como el otro. sí, No sí, estoy acá como sujeto, por eso se diluye esa relación sujeto-objeto. sí. Yo, entendiendo a ese otro desde el objeto, como objeto de estudio, y yo como terapeuta lleno de leyes, reglas y conocimiento, etiquetándolo como también tú mencionas. Claro. Por eso son dos design puestos ahí, ¿no? Claro, o sea, en ese encuentro me entiendo como, Sí. me comprendo como el otro, como, Ujú, como el otro. mm, sí. Mm. Ahora, no es para que tú, porque tiene un sentido, ¿no? No es para que tú hagas insight. No, Sí, sí, sí. ¿no? No. Sí, pero te lo digo, por eso te digo, es como estoy en Claro. este mundo como él, o sea, tengo experiencias como él, sufro como él, tengo emociones como él, no estoy acá desde el sujeto de saber. Eh, tal cual. Sí, sí. Nos ponemos en juego. Mm. ¿Sí? Hola Claudio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Haciendo poesía. Qué bonito, así veo. Yo llegué hace un ratito a casa, así que aproveché de conectarme ahora un poquito para saludarlos y hacer un poquito de presencia, pero en realidad me voy a desconectar en 2 minutos. Bien, ¿Alguna cosa que tal vez pueda contribuir o complementar o no es necesario? ¿Qué estáis comiendo? Ah, sí, sí. Comí unas papas fritas recién y ahora unos rolls. Ese no, tiempo nosotros estamos haciendo poesía. Estamos estamos en otra. alimentándonos de la palabra. Sí. Genial, genial. Ya, pues, los dejo por ahí entonces, con eso, con ese arte tan bonito. Buenas Mm, noches. chao, Claudio. Chao, que estén bien. Y yo creo que fíjate que sí, es como un arte. Es como es una danza, es como un arte. ¿Sí? Es un fluir. Ah, fíjate que mientras más libre uno es en relación a sí mismo, más transparente o translúcida es la relación. Llegó Patricia también. Viene entrando Patricia. Entonces les voy a leer como para ir formalizando lo que estamos conversando y que no solo parezca poesía, porque está escrito. El encuentro psicoterapéutico es un dónde y cuándo. El consultante, cómo ser ahí, se pregunta por sí. Ser ahí, Dasein, ¿sí? El consultante expone aquello que lo hace sentir mal. Lleva una queja, donde él considera es un especialista en experiencia humana. O algo así, se supone que somos expertos, ¿no? Considerando que antes del malestar era ahí, en la acción misma de vivir, se comprende a sí mismo en su existir, en la actividad cotidiana del existir. Bueno, este es el sentido último del encuentro psicoterapéutico. La idea es que nosotros los acompañemos a que el malestar antes estaba desapropiado, ¿no es cierto? Como si yo, un agente inactivo o pasivo de mi padecer, entonces ahora en el encuentro con el psicoterapeuta logro experimentar el que ese padecer tiene que ver conmigo. A eso tenemos que llegar, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a eso? Desagregando, deconstruyendo el acto de vivir, la actividad cotidiana de existir. Para eso son las preguntas.
Y hay otra comprensión más profunda, ¿no es cierto?, de lo que es el tema del design, que el design consultante, ¿no? De alguna manera, la hipótesis de la fenomenología hermenéutica es que el padecer es porque hay el ser de sí mismo está desapropiado y está lejos de su propia comprensión. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mencionado. El punto es que también el psicoterapeuta fenomenológico hermenéutico comprende que el consultante es cada vez de sí. Todas las distinciones que hace de su vida dicen relación de sí. Aunque sean narrativas. También me sirven las narrativas, solo que me distraen mucho. Y eventualmente puedo hasta confirmar y hasta ser iatrogénico, ¿no es cierto?, respecto del padecimiento. Dicen, pero no necesariamente es significativo para modificar el punto de mira, ¿no? Por eso el tema del lugar del psicoterapeuta. El lugar del psicoterapeuta tiene un punto de mira que en el encaje con el punto de mira del consultante puede hacer una ampliación del ángulo que tiene el consultante respecto de sí mismo. Hoy día les voy a contar una situación, un caso, para hacerlo un poquito más práctico también. Tengo una paciente que esta debe ser como la tercera sesión. Pero ya fue súper bonito porque ella debe tener unos 45 años, tiene 2 hijas, tuvo una mamá muy maltratadora. Entonces ella en algún momento se propuso ser exactamente el antónimo de su madre en relación a sus hijas. Y eso la guió, la orientó a tomar muchas decisiones. En algún momento salir de la casa materna para ya cortar la relación con la madre, después salir se casó con una persona, después salir de esa relación a propósito de que la persona también era maltratadora. Y una vez que sale de esa relación, se empieza a sentir culpable por no ser una madre que tiene una familia perfecta para sus hijas. Entonces, ese es como el contexto histórico y eso es también con lo que la persona llega, ¿no? Tenemos que escuchar esas cosas porque ¿dicen de la vida del otro? Sí dicen. ¿Cambian algo? No cambian nada. Solo confirman. ¿Ya? Porque ese es el punto con el que llega. Entonces ella se llega explicándose y pidiendo ayuda respecto de dime cómo ser mejor mamá. ¿Por qué no soy feliz ahora? Si tengo todo para ser feliz. Estoy con mi pareja, está la raja, tengo la media casa, logré todo lo que quería, soy guapa, tengo plata. ¿Por qué no soy feliz? Dime tú, Claudia, ¿por qué no soy feliz? ¿Sí? Entonces, al poco andar, vemos comprensivamente el sentido de la culpa. Como sabemos que la culpa es una emoción secundaria y no es una emoción primaria, entonces, sigamos explorando. ¿Sí? Hay algo que no calza, hay algo más. Entonces ella llega hoy día y me dice, sí, ya no me siento tan culpable en relación a mis hijas, ahora las escucho mucho más, pero me siento presionada. Y entonces ahí aplicamos el método, la comprensión fenomenológica hermenéutica, no como método, sino que como comprensión, y entonces ella me empieza a describir en qué momento, cuándo, cómo, dónde se siente presionada. Y después ella solita dice, ¿esto tiene que ver conmigo y no con mis hijas? Porque se halla en el encuentro con la hija, ¿sí?, que ella se siente presionada anticipadamente en la experiencia prereflexiva del segundo 0, en el encuentro con la hija, donde la hija ni siquiera le ha alcanzado a decir nada,
Y ella está a la defensiva, está tiesa como robot, y le duele todos los músculos. Y me dice, oh, pero esto es más fácil, po, porque tiene que ver conmigo. Y digo, qué bueno que lo encontré más fácil, porque a veces es más difícil. Porque en general la gente piensa que es más fácil cambiar a los demás, ¿no? Pero ella dice, oh, qué bueno, tiene que ver conmigo. Pero no sé cómo cambiarlo. Yo le digo, yo tampoco. Veamos qué pasa durante la semana. Ahora que sabes tú esto de ti. Solo míralo, obsérvalo, ve qué te pasa. Veamos qué te dice la vida. No lo podemos determinar. ¿Se dan cuenta? ¿Captaron algo o fui muy enredada? ¿Sí? Ya. Sí, Claudia, disculpa, así como a modo de ejemplo, por ejemplo, a modo de ejemplo, no sé, llega como para poder así terminar de cuajar. Es como a veces llega alguien diciendo, no sé, vengo a ver el tema de la autoestima. Y el autoestima es como algo tan abstracto, es como, ¿cómo trabajo el autoestima? Y es como decir, bueno, entonces, o ver o indagar dónde te ocurre esto, donde tú sientes que no tienes autoestima, como, ¿en qué momento te pasa esto? ¿En qué situación? Claro, ¿No? Silvia, Porque claro, o sea, ellos, quiero trabajar la autoestima es como súper abstracto. como dicen por ahí, es como la vieja conocida, algo así, hay un dicho, ¿no? La autoestima, así como la fiebre, sirve para todo, explica todo, pero no dice nada. ¿Sí? Claro, Se me sirve para todo. O sea, yo puedo explicar maltrato, violencia intrafamiliar por falta de autoestima, puedo eh, cáncer por falta de autoestima. O sea, han habido teorías bien locas, ¿no? En relación a... Todo puede ser explicado desde la autoestima, todo. Así como la fiebre. Se puede referir a un cáncer o se puede referir a una gripe, pero no dice nada. ¿Ya? claro. Entonces, ya, si viene vengo a trabajar mi autoestima, esa sería como la Claro, cosa claro, que uno inicial. escucha mucho eso, o yo escucho mucho a otros colegas, no, sí, estamos trabajando la autoestima, pero ¿de dónde? Si, o cuando el paciente mismo también te lo dice, quiero trabajar mi autoestima está baja, pero, ¿y ahí cómo lo hago? ¿Dónde le pongo mundo? O sea, ¿en qué Yo te digo, momento te sucede eso? mire, yo te digo, yo sinceramente, yo te puedo decir que yo soy un poquito pesada con eso, ¿ya? Yo te digo, ¿sabéis qué? En Google, ¿cómo trabaja la autoestima? Ahí está todo, ¿ya? ¿Te Claro, parece si intentamos comprender algo de tu vida? exacto, porque ¿Me cachai? ese otro lo trae como concepto de libro, de Sí. diccionario. Oye, y si es cierto, si está todo en Google, Claro, mindfulness, además, autoestima, o sea, soy muy chica, tengo el pene corto, cualquier cosa lo podéis mejorar por claro, Google, claro. ¿cachai? Pero no dice nada respecto a la experiencia en primera persona, nada. Exacto. Mm, Entonces esa es la invitación que uno hace, ¿te fijas? Yo lo seduzco. mm. Lo mismo que cuando la gente dice, tengo o soy, hay muchos que dicen soy bipolar, tengo depresión. Es lo mismo. Autoestima suena un poco más sutil, pero es la misma cosa. Es la categoría, ¿no? Es el concepto. Que en algún momento le sirvió. ¿Sí? En algún momento probablemente fue una explicación que él o ella se lo apropia, ¿no? Pero es como, veamos qué hay detrás de esto. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te preocupa esto? Exacto, ¿Cómo es que tú sabes qué es esto? claro. ¿Cachai?
cómo se siente la autoestima positiva, negativa, qué sé yo, desventaja. ¿Cachai? Claro, porque es como la paciente que tú también dices, o sea, ella se siente presionada, ¿me dijiste? ¿Nos Sí, dijiste? Presionada. sí, Pero, presionada. pero también tú le dices, yo tampoco lo sé, o sea, busca. Como que Mira, también le delega una responsabilidad a ella. sí, eso es O súper sea, importante. busca también. Sí, Yo no eso es lo, súper no, no importante. lo sé. Sí, eso es súper importante porque hay muchas personas que incluso se olvidan de lo que llegan a trabajar. En la continuidad de, sobre todo los que están como más desapropiados, ¿no? Es como que si fuese la vida de otro. Eventualmente ir a psicoterapia puede estar de moda, pero no se ponen en juego, ¿te fijas? Entonces, yo lo sé, esto es un trabajo entre los dos, ¿te parece? Esta es una investigación, esto es un compromiso más tuyo, de hecho, que mío, porque a ti te afecta, tú estás en primera persona, yo no soy parte de tu vida cotidiana. Yo me acuerdo que una persona, yo creo que este es el ejemplo que yo más radical les puedo contar en relación a la posición de una persona. Hacemos la revisión, yo creo que 2 sesiones. Me dice ya, ahora que ya sé de esta fenomenología hermenéutica, entonces me dice, ahora que yo ya sé de qué se trata esto, ¿me volveré loca si es que no hago nada? ¿Si es que no cambio nada? Chuta, me dejó. Y en ese entonces, que fue años atrás, yo le dije, chuta, yo no lo sé. Te puedo dar una respuesta teórica, pero no sé. Ya, pero a ver, con todo lo que tú sabes de mí y todo lo que tú sabes de psicología, ¿me voy a volver loca o no me voy a volver loca? Nunca me volvió, po. Porque de alguna manera tomó la decisión de estar más comprensiva respecto de sí, pero sabiendo que no tenía ninguna gana de cambiar. Porque en realidad el miedo, lo peor que le podría pasar era volverse loca y en realidad no era para tanto. ¿Me fijas? Entonces tenemos que ver a qué viene el otro, qué tanto viene, a qué tanto viene, hasta dónde quiere llegar. Y ahí es súper importante, yo creo haberlo escuchado respecto de Claudio, que dice, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de lo que él trae también y le interesa trabajar, no de lo que a mí me interesa trabajar. Porque si fuese por mí, entonces es como, oye, pero hazte cargo de tu historia personal, oye, de tu trascendencia, no sé, pues de tu futura reencarnación, o de tu, no sé, pues de tu desarrollo espiritual. Podría trabajar 1800 cosas, pero Cindy. Estaba pensando en, bueno, en realidad en todo lo que se ha conversado el día de hoy y claramente yo lo relaciono con mi labor diaria. Si bien yo trabajo en el área clínica particular, también trabajo en un colegio de enseñanza básica en donde hay estudiantes desde pre-kinder a octavo. Por ende, no puedo dejar de consultar esto. La psicoterapia fenomenológica tiene alguna edad de recomendación desde donde se puede estar aplicando, ya que según entiendo, ¿cierto? Requiere que la persona también pueda reencontrarse con su propio sentido, con su propio motivo, que pueda ir autoclarificándose. Muchas veces, o el 100% de las veces, sobre todo en la consulta particular, es
apoderado, es el papá, la mamá, quien pone, ¿cierto?, este motivo de consulta, y muchas veces el niño solamente repite lo que la mamá dice. Es que el niño no se concentra en clases, no quiere ir al colegio, está como este motivo más adultocéntrico tal vez. Entonces que también recordé que tú señalaste al inicio que las atenciones que tú realizabas eran desde los 13 años. Desde Entonces los 13 quería años. saber si es que eso era por un tema tuyo, personal, o es que realmente este tipo de psicoterapia se puede aplicar desde cierta edad en adelante. Mira, yo te puedo decir lo que respondió en algún momento Archiero, diciendo, ¿no es cierto?, que se requería cierta trayectoria de vida y el tema de a la cual referirse la vida, ¿no? Y también el tema de la capacidad de abstracción, de asociación, ¿sí? Para poder apropiárselo. Luego, también escuché la respuesta que Claudio les dio a esta misma pregunta, de que hay ciertas técnicas que son, mi mejor amiga es infanto-juvenil, y está en el constructivismo evolutivo, ¿ya? O sea, ellos tienen no una comprensión, es como que de alguna manera toman la parte fenomenológica, pero no la hermenéutica, ¿ya? Y lo hacen mucho más constructivista, la parte constructivista, propiamente tal, ¿sí? Y con las técnicas de aproximación a la experiencia del niño, que son interpretadas, ¿sí? Hermenéuticamente, ¿sí? No tanto desde la palabra, sino que más en el reconocimiento de los cuidadores, la relevancia de los cuidadores como, no protagonistas de la vida del niño, pero sí, claro, le dan el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, es diferente, no es igual, no es lo mismo. Hay que hacer una adaptación y ser bastante humildes de que este enfoque no sirve para todo. Ya, pero eso lo voy a dejar enganchado para el viernes, porque el viernes nos volvemos a mirar. ¿Ya? Gracias. Gracias. Ya, chiquillos y chiquillas, todos. No sé si por último para la despedida si nos podemos ver todos. Ahí están todos. A ver, ¿cómo agrando esto? Bueno, un gusto a todos. Nos vemos el viernes, ojalá, entre las 8 y las 10. ¿Vale? Gracias, Claudia. Bueno, un abrazo. Buena clase. Chao, chao. Gracias. Chao, Claudia. buenas noches a Chao, Chao, buenas todos. noches. Chao, Chao a compañeros. todas, a todos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias, buenas noches. Chao, Chao, chao. buenas noches. Chao.